Seguimos en Metaciencia y nos acompaña la economista Florencia Correa Deza, directora ejecutiva del Laboratorio de Políticas Públicas para el Desarrollo Equitativo de la Facultad de Ciencias Económicas. Está a cargo del área de género. Bienvenida, Flor, un gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estuvimos hablando en la pequeña pausa acerca de esta sensación de que aparentemente hay algunas variables macroeconómicas que estarían mejor, pero que en el día a día la población siente que le alcanza menos y uno por ahí lo ve en los medios. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Estamos mejor? ¿La economía está mejor? Bueno, ahí un poco lo que planteábamos era que había variables macroeconómicas que era necesario alinear y que era necesario sanear, ¿no? O sea, eso yo creo que ningún economista lo niega. Por ahí lo que vamos a discutir o lo que por ahí puede generar controversia es la manera en la que se alinean esas variables macroeconómicas, ¿no? En términos de los principales fundamentos macroeconómicos, una de las discusiones, bueno, va a ser siempre el déficit fiscal, ¿no? En donde lo que uno ve es que hay claros posicionamientos político-ideológicos y que entonces las discusiones por ahí no deberían tanto orientarse a la existencia o no del déficit o del superávit, en donde de vuelta los economistas estamos casi en un 100% de acuerdo en que tenemos que tener las cuentas fiscales saneadas o en todo caso superávit. El tema es cómo llegamos a eso, ¿no? Y entonces lo que nosotros estamos viendo es que, bueno, el gobierno lo que está haciendo es intentando contener el gasto, digamos, y gasto en áreas muy sensibles desde el punto de vista del crecimiento económico, que por ahí pueden de alguna manera poner en duda el crecimiento futuro. Entonces, cuando se restringe tanto en educación, cuando se restringe tanto en salud, cuando se restringe en ciencia y tecnología, o lo que hablábamos recién, cuando se restringe en infraestructura, en rutas, en caminos, en la dinamización del mercado interno, bueno, ahí el problema es que estamos socavando bases para el crecimiento futuro, ¿no? La idea sería, en todo caso, pensar, bueno, cómo intentar generar quizá más recursos, promoviendo, por ejemplo, mejoras en los sistemas de recaudación, ¿no? O sea, hoy nosotros tenemos un sistema de recaudación que está muy basado en impuestos que recaen sobre los que menos tienen y recaen muy poco en los que más tienen. Entonces, bueno, quizá pensar un esquema en donde los impuestos recaigan sobre los que más tienen. Tenemos algún tipo de ejercicio, por ejemplo, durante la pandemia se hizo un aporte extraordinario de las grandes fortunas. Bueno, el mundo hoy está discutiendo si realmente es necesario que las grandes empresas, las grandes fortunas empiecen a tributar más de lo que están tributando en este momento. Disculpame que te interrumpa. No sé yo si se puede hablar de si la economía es, ¿qué tanto uno la puede separar de la ideología a la economía? No sé cuánto se la puede sacar. Wow. Porque yo digo, porque hay otras áreas, digamos, nosotros, por ejemplo, con César, que nos dedicamos a cosas que tienen que ver con la ciencia biológica, y ahí no importa lo que uno piense, lo que uno crea, yo puedo ser ateo, puedo ser religioso, puedo ser peronista, puedo ser radical, pero una célula hace lo que hace una célula. Ahora, como decía un profesor mío, el conejo siempre tiene la razón. No importa lo que vos quieras creer. Ahora, el conejo con el que está de él tiene la razón. Sobre todo la economía, digamos, es una cosa que históricamente ha estado tan marcada por la ideología. Cuando vos hablabas de un déficit fiscal, no se puede sostener. Cuando asume este gobierno nacional hace 3 años atrás, dice esto no se puede sostener, este déficit fiscal no se puede sostener, muchos representantes de diferentes aspectos de la vida social política dijeron, hay otros países que viven con déficit fiscal y viven. Bueno, a ver, vamos a primero, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, con lo cual, siendo una ciencia social, está, te diría que 100% atravesada por cuestiones ideológicas, políticas, digamos, y de creencias, digamos, como cualquier ciencia social, porque tiene que ver con las personas, y las personas no somos todas iguales, no pensamos todas iguales. Simplemente el pensar que va a haber una corrida puede generar una corrida. Puede generar, o sea, las personas creyendo cosas podemos generar, comportamientos que a su vez desencadenen procesos económicos. Esa es la primera.
La segunda me parece que tiene que ver con que también todo movimiento económico tiene costos y tiene beneficios, y hay quienes afrontan esos costos y hay quienes afrontan esos beneficios. Entonces, cuando vos decidís, tomás una decisión de política económica, esa política económica tiene un costo y hay alguien que la tiene que pagar, y tiene un beneficio y hay alguien que se va a beneficiar del resultado. Bueno, ¿quién paga? ¿No? Esa es una pregunta que, entonces, dado que yo necesito, como estábamos hablando, más ingreso o quiero tener superávit fiscal, ¿qué hago? ¿Recorto gasto o busco a alguien que pague más? Si busco a alguien que pague más, ¿quién paga? Bueno, todas esas decisiones están atravesadas por intereses, y esos intereses son económicos y políticos. Digamos, yo como gran empresario quiero pagar cada vez menos impuestos. Yo tengo una duda. Pero, ¿es posible ese dato que siempre se lo ve a veces en los reels al presidente hablando de que hemos bajado números de pobreza que van variando de acuerdo al mes en que él diga la frase? Como que van variando, o sea, que hemos salido como de dos cifras, 3 cifras, hemos salido de una pobreza enorme. ¿Esto es real? ¿De dónde están basadas esas cifras? Sí, nosotros vemos que el presidente va cambiando 13, 14, 15, 16, o sea, de repente son distintos los números. Lo que dice el INDEC, que es el índice que nosotros miramos, después podemos hablar si está bien medido, si está mal medido, si qué es lo que ponderamos, todo lo que ustedes quieran, pero lo cierto es que el INDEC viene midiendo la pobreza desde hace por lo menos 15 años de la misma manera, con lo cual lo que nos decía en 2023 es perfectamente comparable con lo que nos dice hoy. Y entonces, nosotros que sabemos de números un poco y sabemos de comparaciones y sabemos de indicadores, si agarramos el índice de fines del 23 y si lo agarramos hoy, es perfectamente comparable. Bueno, lo que nos dice el índice es que efectivamente a principios de 2023 estuvimos entre 40 y 45 puntos, y hoy estamos, déjenme que me lo anote por acá, estamos en aproximadamente un 28% en el segundo semestre de 2025, o sea, el segundo semestre del año pasado, que es la última medición que tenemos, estamos en un 28% de pobreza. Lo que pasa es que, bueno, de ahí uno puede leer ese número en términos de cosas que han ido sucediendo, y en estos 2 años y medio del gobierno, ese número esconde varios procesos. Por ejemplo, el primer proceso que esconde, y que también es necesario decirlo, después lo podemos complejizar, pero bueno, hemos terminado 2023 con 200% de inflación anual, y hoy estamos en 35% de inflación anual. Y esto claramente lo que hace es que los precios de los alimentos que luego van a determinar si alimentos, bienes y servicios, que luego van a determinar si una familia es o no pobre, hayan aumentado cada vez menos, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés un control y una reducción de los niveles de inflación, y sobre todo desde los niveles que nosotros veníamos de más de 200% anual, la caída es tan abrupta que lo que hace es que la pobreza también caiga de manera muy abrupta. Y entonces lo que vemos... Hay algo que a ver, vuelvo a lo que decías vos hace un rato, esto de que si es una ciencia social, y a mí me parece que debe ser bastante discutido por ustedes si es social o no es social, porque hay una cosa que es innegable: 1 más 1 es 2, digamos. 1 más 1 es 2, pero sin embargo, pero si 1 más 1 es 2, lo está atravesado por cuestiones ideológicas acá. Ahora, si vos me decís, baja la inflación del 200 al 40%, baja la pobreza del 60, baja al 40, al 20, lo que sea, pero hay una cosa que es una realidad, y es que a mí la plata me alcanza menos. Exactamente. A mí la plata me alcanza menos, y no es solamente a mí que pasa por todo. detrás de ese número hay un montón de cosas que están pasando y que los economistas los conocemos, pero en general la gente no lo conoce, ¿sí? Entonces, esto que vos estás planteando es tal cual. Vos decís, bueno, sí, yo veo todos los meses que la inflación, bueno, no todos los meses, porque hasta marzo la inflación venía subiendo, digamos, y desde marzo hasta ahora recién viene bajando. Sí. Con lo cual vos decís, bueno, sí, tengo menos inflación. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando vos decís no me alcanzan los sueldos, entonces ya nos tenemos que empezar a meter en qué es lo que está midiendo la inflación y cómo estamos midiendo la inflación, ¿sí? Entonces ahí tenemos como varias cosas para pensar. Primero es, nosotros tenemos un índice de precios que tiene pautas de consumo de principios de los 2000, ¿sí? Es como que lo que está retratando ese índice de precios es una forma de consumir X cantidad de bienes, X importancia de esos bienes de principios de los 2000. ¿Qué es lo que pasa? Hoy,
promediando 2020, por ejemplo, la importancia de los servicios públicos ha aumentado mucho más en términos de lo que nosotros consumimos. Hoy consumimos mucho más teléfono de lo que consumíamos antes, consumimos mucho más internet de lo que consumíamos antes, la educación se ha encarecido y entonces la educación pesa más sobre los gastos de los hogares, y son todos esos bienes los que han venido aumentando mucho más que los alimentos, ¿sí? Si nosotros vemos ese índice de precios, lo que nosotros vemos es que en el último año, por ejemplo, los bienes y servicios, la luz, el gas, el transporte, etcétera, etcétera, se han incrementado en promedio más del 40%. En cambio, los bienes, los del súper, los del almacén de la vuelta de casa, se han incrementado en un 25%. Ahora, cuando vos ves el índice, vos estás viendo un índice en donde los alimentos son más importantes que esos bienes y servicios. Entonces, en definitiva, ese índice lo que te está diciendo es, básicamente, no te está dando tanta importancia a esos bienes y servicios. Entonces, vos, ¿qué es lo que tenés que hacer en tu casa? Como los bienes y servicios se encarecen tanto, vos tenés que seguir pagando la luz, tenés que seguir pagando el teléfono, tenés que seguir pagando el gas, porque si no, claramente, no podemos vivir. Y entonces, como no te alcanza, empezás a restringir el resto de los bienes. Bueno, ese encarecimiento relativo de los bienes, hoy el índice de precios no lo está expresando, no te lo está mostrando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que vos, cuando vayas al súper, decís, pero no, pará, porque si a mí el índice me está diciendo que los precios están subiendo menos, bueno, pero a mí no me alcanza. Estoy tratando de entender, vos querés decir que en esa inflación no está medido el incremento de los servicios públicos, por ejemplo. Está medido, pero no con la importancia que tienen hoy versus lo que tenían. Bueno, pero a ver, no queremos ir más allá, pero la luz, ¿cuánto aumentó? Claro, por más eso. Un 100%, no sé cuánto aumentó la luz en Bueno, pero estos son promedios. O sea, los promedios esconden que de repente puedes tener precios que han subido, precios que han bajado, precios que se han mantenido. Son promedios. O sea, los promedios esconden un montón de comportamientos que no responden necesariamente a tus pautas de consumo. Y otro tema es el endeudamiento de las familias argentinas. Hay artículos que dicen que nunca estuvimos tan endeudados como hasta ahora, comparado. ¿Qué es lo que pasa? Si vos te fijas en el endeudamiento de las familias, el endeudamiento de las familias está focalizado sobre todo en bienes de consumo y de corto plazo. O sea, hoy las estadísticas de endeudamiento están mostrando que bienes de consumo y corto plazo. ¿Qué es lo que está pasando en esas familias? Están teniendo que pagar cada vez más servicios, servicios, luz, gas, etcétera, carísimos. Están teniendo que restringir consumo, y cuando ya no se puede restringir más consumo, ¿qué haces? Saca con la tarjeta. Pedís prestado o sacas con la tarjeta, ¿sí? Claro. Entonces, las pautas de endeudamiento de las familias están de alguna manera retratando que, como yo no puedo hacer frente a seguir consumiendo lo que consumo, o en todo caso, y en el peor de los casos, ya estoy poniendo en riesgo mi calidad de consumo y los bienes de básicamente alimenticios, digamos, de la canasta alimenticia, entonces tengo que salir a endeudarme. ¿Y cuál ha sido el problema? El problema es que el año pasado el gobierno nacional, en un intento desesperado por reactivar el consumo, bajó las tasas y entonces ahí reactivó el pedido de crédito. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el costo de ese crédito ha ido siendo más caro y encareciéndose en relación a lo que han aumentado nuestros salarios. Entonces vos por un lado tenés un proceso de encarecimiento del crédito, de incremento del crédito, o sea, no solamente se pide más, sino que se pide más caro, y los salarios no están pudiendo acompañar Pero eso. digo, tenemos un déficit fiscal que se va achicando, o sea, cada vez no tenemos menos déficit fiscal, pero por el otro lado están cerrando un montón de empresas. En los últimos datos decían 26.000 empresas. ¿Esto es sostenible a lo largo del tiempo? Bueno, el problema del cierre de las empresas no está directamente relacionado, o quizás no lo podemos relacionar tanto con la parte fiscal, digamos. ¿Pero con la baja del consumo? En realidad lo podemos relacionar con procesos que tienen que ver con el mercado internacional, ¿sí? Por un lado tenés el manejo del tipo de cambio, que el Estado Nacional está sosteniendo un tipo de cambio sin demasiados movimientos, porque nosotros sabemos que en Argentina sube el precio del dólar y automáticamente sube el precio de los alimentos y de la canasta básica. Entonces el gobierno nacional ha decidido anclar la inflación, eso se llama técnicamente, digamos, ha anclado la inflación a través del tipo de cambio. El ancla nominal ha sido el tipo de cambio,
Y entonces lo que tenemos es un retraso del tipo de cambio. Cuando nosotros tenemos un retraso del tipo de cambio, a las empresas argentinas, ¿qué es lo que les pasa? Empiezan a competir de manera desleal, si se quiere, con los productos del extranjero. Cuando nosotros tenemos el tipo de cambio bajo, comprar en el extranjero para nosotros es más barato, ¿sí? Y si a eso lo juntás con la apertura de la economía, es decir, con la reducción o la desaparición de los aranceles, entonces es como el escenario propicio para que yo, en vez de comprar ropa a una textil argentina, lo compre ¿en dónde? En la textil china. Florencia, como son -10 y no quiero que se me pase el tiempo sin que te haga la pregunta, como sé que tu especialidad o te estás dedicando últimamente a la parte de género, en medio de todo esto que vos estás contando, ¿cómo es la situación laboral para la mujer en este momento? En nuestro, siempre se resiente todo, pero históricamente... Nosotros lo que hicimos en nuestro último informe de género fue justamente como vimos que hubo un cambio en la perspectiva de género de la política pública entre el último gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Milei. Nosotros lo que hicimos fue, aparte de conseguir como la foto de las brechas en el mercado laboral, hicimos como una perspectiva de histórica, digamos, desde 2010, qué viene pasando con las brechas desde 2010 hasta 2025, que es el último número. Nosotros lo que vemos es que incluso durante gobiernos que han sido de alguna manera más progresistas o más inclusivos en términos de sus políticas de género, hay procesos que son estructurales en el mercado de trabajo en relación a la inserción de las mujeres. O sea, las brechas de ingresos, por ejemplo, las mujeres ganamos sistemáticamente menor que los hombres. Menos ingreso que los hombres, y esto es algo que se sostiene en el tiempo, incluso durante gobiernos más progresistas que otros, ¿no? O sea, hay un problema estructural en el mercado de trabajo de que las mujeres ganamos menos que los varones. Ahora, nosotros somos economistas y lo que medimos son cuestiones netamente de procesos económicos. Nosotros no podemos saber si en el mercado de trabajo hay discriminación o no. Pero cuando nosotros vamos a ver concretamente el salario por hora, cuánto gana una mujer por hora y cuánto gana un hombre por hora, lo que nosotros descubrimos es que ese valor es casi el mismo. Entonces ahí lo que nos hace pensar ese hallazgo dentro del mercado de trabajo es que en realidad el mercado de trabajo tiene un problema con las mujeres, y no es que las mujeres ganan menos por ser mujeres o ganan menos incluso haciendo el mismo trabajo que los hombres. Pero las mujeres tienen cuidado encima. Las mujeres ganan menos porque participan menos. Entonces, cuando nosotros analizamos los problemas estructurales del mercado de trabajo, nos posicionamos en esta perspectiva, en el que hay un problema de participación de las mujeres en el mercado laboral. Y entonces ahí aparece lo que vos estás planteando, las tareas de cuidado. Que es la tarea de cuidado doméstico, trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que es lo que hacemos al interior de los hogares. ¿Sí? Entiendo que vos tenés un trabajo publicado a la vuelta de esto, de lo que datos que juntaron sobre la época de la pandemia. Sí. ¿Y vos crees que eso cambió? ¿Se incrementó? Nosotros en ese paper lo que hicimos fue analizar justamente cómo habían sido los cambios entre ASPO y DISPO. No sé si se acuerdan. Sí. Entre el encierro, digamos, total, y luego la relajación, digamos, sí. de las uno era el distanciamiento social, digamos, sí. de circulación. Nosotros ahí lo que encontramos es que efectivamente las mujeres sistemáticamente cuidan más que los hombres. Eso está presente en todas las culturas. Sí, en todos los extractos sociales incluso, ¿no? Pero además de eso, lo que nosotros hemos encontrado ahí, porque bueno, justamente la generación de datos nos hizo caer en una muestra muy urbana y muy de clase media educada en términos universitarios, formado en términos universitarios, es que hay una diferencia sustancial con las mujeres de clase media, con nivel educativo de formación, digamos, y es que tienen ingresos suficientes para tercerizar los cuidados. Entonces eso también genera profundas diferencias entre las mujeres
de las sociedades. ¿Por qué? Porque las mujeres más vulnerables, que son en todo caso las que necesitan salir a trabajar y son en todo caso las que necesitan, quizás son hogares monomarentales, son las que necesitan salir a trabajar y de repente tienen mayores restricciones asociadas a las tareas de cuidado. En cambio, las mujeres que quizás estamos más formadas, que tenemos un trabajo más con mayor flexibilidad, lo que podemos hacer en todo caso es tercerizar ese cuidado e insertarnos de una mejor manera en el mercado laboral. Y entonces eso genera una brecha importante, digamos, entre las mujeres y una desigualdad que se potencia, digamos, por justamente las posibilidades de tercerización del cuidado, ¿no? Y de la tarea doméstica. Qué interesante. Bueno, yo antes de que cierre quiero tener una perspectiva. ¿Cómo crees que cierra el año económicamente para nosotros? ¿Si va a haber cambios? Si no, si la inflación se va a incrementar. ¿Qué crees que va a pasar? No, yo creo que la inflación, y creo que el gobierno nos lo ha demostrado, digamos, desde el principio, la inflación no va a ser una variable de ajuste de ninguna manera. O sea, el control de la inflación el gobierno tiene una bandera sobre la inflación. O sea, es algo que ha prometido y eso no lo va a poner en duda, digamos. Creo que el modelo, así como está planteado, genera muchísimas inequidades. Creo que está llevándonos a un modelo de crecimiento muy limitado en términos de los sectores de crecimiento que van a liderar ese crecimiento. Y entonces realmente creo que si no hay una mirada sobre los sectores que no están ganando, como puede ser la minería y la agricultura, digamos, si no hay una mirada sobre la industria, si no hay una mirada sobre los sectores que están perdiendo, que están quedando rezagados. La producción de conocimiento, exactamente. Si no hay una mirada sobre eso, la verdad que el crecimiento de largo plazo me parece que peligra, ¿no? Y entonces creo que ahí está la clave. La minería está generando mucho, la agricultura está generando mucho y en buena hora porque realmente que se han hecho cosas interesantes en esas dos áreas, pero creo que no se está mirando los sectores que están quedando rezagados. El tema es, ¿alcanza? Claro. ¿Alcanza con la minería? Claro, por eso te digo, ese es el punto. El punto es que no alcanza con la minería, no alcanza con la agricultura. Son dos sectores que generan muy buen trabajo, pero en cantidades muy pequeñas. Claro, para pocos. Bueno, muchísimas gracias, Florencia, por acompañarnos. Estamos despidiéndonos porque es un tema apasionante, nos encantaría, pero el programa que sigue nos va a correr. Te agradecemos muchísimo por estar acá. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, nada, la última gente, ¿cuándo son las jornadas internas? Jornada de jóvenes investigadores AUGM el próximo viernes desde las 9 de la mañana en Orcomolle. Ahí se va a hacer 100 trabajos se están presentando. 100 trabajos tucumanos. 100 trabajos se están presentando. Se van a seleccionar unos 40 para participar. Se van a seleccionar 40 que son los que van a representar a la UNT en las jornadas internacionales de Porto Alegre a finales de octubre. Bueno, muchísimas gracias Carlitos, César, Pablito Roldán, Lucas Barro por acompañarnos, todo este equipo de Radio Universidad. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 21 para hacer Metaciencia en la UNT. Chau, chau.